Juan. Deben a los refugiados económicos de Sudamérica tener el estado protegido en los Estados Unidos. Pienso que sí. Muchos de los refugiados económicos vienen a los Estados Unidos para escapar unas situaciones espantosas en sus países. Solo vienen a los Estados Unidos en desesperación. Um, Muchos piensan que los refugiados vienen a los Estados Unidos para una vida mejor, pero a veces es asunto de vida o muerte y los Estados Unidos necesitamos ayudar. No estoy de acuerdo contigo. Para mí, creo que sí, en un mundo real, en los Estados Unidos, toda la gente pobre en una situación en asunto de vida o muerte, pueden ir a los Estados Unidos y tienen el Estado protegido. Pero no es en realidad. En realidad, nosotros no tenemos recursos para ese tipo de regla o ley. Así que cuando tenemos una persona pobre en Inglaterra o en Francia o en Alemania, nosotros no decimos, sí, voy a los Estados Unidos, va a tener el Estado protegido, porque en realidad nosotros no debemos hacer eso. Así que cuando nosotros formamos el policía sobre la inmigración, nosotros debemos decir, sí, si eres de este país, tú debes tener el Estado protegido. Y el otro país es su problema, no es nuestro problema. Así que eso es la realidad de nuestro sistema de inmigración. Así que creo que cuando decir si hay una persona pobre en asunto de vida o muerte, sí, esa persona debe ir a los Estados Unidos y tiene el Estado protegido. Eso no es una situación que refleja la realidad de nuestro sistema de inmigración y es un problema muy grande porque si nosotros decir eso, si nosotros decimos, sí, toda la gente pobre, toda la gente asunto de vida en situaciones asunto de vida o muerte, todos esa gente debería ir a los Estados Unidos. Cuando nosotros decir eso, no es sostenible. Es un problema tan grande que nuestro gobierno y nuestra gente no tienen recursos para, para hacer. No es no sé decir porque es una situación que no puede existir en nuestra realidad. Necesitamos evaluar ciertas situaciones de ciertas personas para saber a quién ayudar. Me parece los Estados Unidos es un país muy rico. Mucho de la riqueza se gasta en las cosas innecesarias o está perdido. Mucho del dinero en ese país es en las manos del acuador, a quien encuentran una manera en la cual no necesitan pagar sus taxes o pagan solo una poca cantidad. Como un país unido, necesitamos resolver el problema de los taxos y distribución de recursos para poder ayudar a los países que necesitan con un presupuesto estable. Antes de resolvamos nuestros problemas financieros, no debemos ayudar. Pero este país tiene responsabilidad
a ayudar a los países del mundo que están en necesidad. Pero creo que tú no hablas sobre la realidad. Así que sí, nosotros tenemos una responsabilidad a la gente pobre porque nosotros somos los Estados Unidos y nosotros somos la policía del mundo. Pero creo que ese es ese es una responsabilidad que no es el mismo de nuestras capacidades. Así que ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros no podemos, nosotros no tenemos los recursos para hacer ese tipo de estado por los refugios económicos de todo el mundo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Y además, debemos ver ese problema en un contexto más local. Porque si nosotros debemos decir, sí, los taxos, y vamos a cambiar los taxos, y esa es la solución de todos nuestros problemas económicos. Pero eso no es el problema fundamental, porque el problema fundamental es que en las escuelas pequeñas hay los estudiantes que no hablan inglés. Y el problema con eso es que en los Estados Unidos nosotros, la mayoría de la gente hablan inglés. Así que si tienes estudiantes que no hablan inglés, deben enseñar a ellos cómo hablar inglés. Y eso, para hacer eso, deben tener los recursos. Y esos son recursos que la escuela no pueden usar sobre otras cosas, como, como enseñar a los otros niños clases de chino o de francés o de los otros idiomas útiles. Así que es un problema de recursos sobre las escuelas pequeñas en el contexto de escuelas locales. Y eso es el problema, porque nosotros no podemos solamente ver ese problema en el contexto muy grande, con cosas como los taxos nacionales o cosas como toda la gente pobre. Nosotros debemos ver ese problema en el contexto de los pequeños lugares en que esos refugios económicos van a estar cuando están en los Estados Unidos. Tienes razón sobre unas cosas, pero pienso esto en general. Cuando ignoramos de nuestras diferencias, somos todos humanos y con más razón ayudan a ayudar. Necesitan ayudar unos a otros para tener una cultura mejor y un mundo mejor. Necesitan terminar la pobreza de una vez por todas. Creo que tienes razón y creo que lo que dices es verdad. Nosotros debemos cambiar nuestro mundo y nosotros debemos terminar cosas como la pobreza. Pero en realidad ahora creo que nosotros no tenemos las capacidades y si nosotros tendríamos las capacidades, creo que nosotros no tendríamos el querido para hacer eso. Por ejemplo, ver la situación con los refugiados de Haití. Cuando tenemos el terremoto en Haití, nosotros decimos sí, van a los Estados Unidos. Nosotros vamos a grantarte el estado protegido y van a poder restar en los Estados Unidos y tener vidas en los Estados Unidos, pero ahora nosotros decimos no, deben venir a su país, deben venir viene a Haití y nosotros no queremos que ustedes resten en los Estados Unidos y es la realidad de la situación. Como un país, nosotros no tenemos el querido
para hacer esas cosas y es un problema fundamental y real y creo que tu perspectiva es correcto y es bueno para decir si nosotros tenemos una responsabilidad a las otras gente, a la otra gente, pero creo que nosotros debemos reconocer que como un país nosotros debemos cambiar nuestro querido antes de que nosotros podemos cambiar nuestras reglas y cambiar lo que nosotros debemos hacer por la gente pobre del mundo. Así que finalmente yo puedo ver su perspectiva y creo que es una conversación importante y estoy muy feliz que nosotros debemos tener esta conversación, pero no estoy totalmente de acuerdo con tú o contigo, lo siento.